Aleluya, bendiciones para todos, un honor, gusto saludarles. Soy el pastor general Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Reciba mi saludo y bendiciones para todos que estén en casa o en diferentes lugares. Muy bien, rápidamente aprovechamos meditar la palabra del Señor. Vamos a Juan capítulo 5. Sí, vamos a leer el verso 27. Muy bien. Usted tiene su Biblia, úsela. Dice de esta manera: y le he dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para juzgar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir en juicio. Muy bien, una vez más para que usted entienda esto: y le he dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se sorprenda tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para juzgar de la vida, gozar de la vida eterna. Y los que continuaron su maldad resucitarán para sufrir juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, el juicio es justo, porque ellos llevan a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Aleluya, gloria al Señor. Rápidamente miremos este consejo de la palabra que nos está hablando a nuestro corazón. La palabra nos habla en este momento que muchas veces en este tiempo nosotros estamos viviendo un mundo donde todos nos juzgamos unos a los otros. Y a veces nos juzgamos injustamente y juzgamos o justamente. Recalcando esto, dice el Señor: Dios no me hizo juez para juzgar. Nosotros no somos jueces para juzgar a los demás. Sí podemos corregirlos, como dice la palabra, podemos corregirlos porque lo amamos. Muy bien. En primer lugar, déjame decirte, la palabra dice que el Señor le fue dado toda autoridad. Eso lo dice en Mateo, en el último capítulo y uno de los últimos versos. Jesús dice: toda autoridad me fue dado de los cielos y de la tierra. Muy bien. Jesús es el Hijo de Dios, o lo reconoce Pablo como el Hijo del Hombre. Cuando Jesús estaba aquí, Él recibió autoridad por medio del Padre, que envió a su Espíritu. Recibió autoridad para hacer la voluntad del Señor. Muy bien, la autoridad es la convicción de la palabra, es la certeza y la convicción de lo que hablamos y de lo que no vemos. La autoridad es lo que el Padre dijo, que lo que se dijera, eso iba a suceder. Cualquiera que lo hablara, lo profetizara, lo decretara, eso sucedería. Por eso cuando las personas son delegados por el Señor para profetizar, van bajo la voluntad, hacen la voluntad de Dios y van con la autoridad delegada por el Padre para profetizar. Sí,
de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, para que se cumpla la palabra. Segundo lugar, es que cuando algo es decretado, cuando alguien profetiza, lo decreta, es decretado y establecido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto también, cuando ya está escrito, algo que se decretó, es confirmado, es sellado, nadie lo puede anular. Él es el que tiene la autoridad, se le fue dado la autoridad de todas las cosas que fueron creadas por la palabra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice, les doy autoridad a ustedes para que vayan y echen fuera demonios, o expulsen demonios, salen enfermos, resuciten los muertos, hagan milagros, señales y prodigios, tanto como en el cielo y en la tierra. Dios nos dio autoridad sobre todas las cosas. Pero muchas veces nosotros tenemos más letra que autoridad, porque ahora no está el Espíritu, hay más letra que autoridad. Use la autoridad de la palabra, la autoridad en la convicción de lo que hablamos. Segundo lugar, Dios también dice que tanto como usted y yo somos delegados para poder hacer las obras de Dios, todos nosotros los que estamos acá no las hacemos por nuestra propia voluntad, sino hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios delega a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También Dios puede delegar a un inexperto, un laico, como le decimos. Puede delegar a un músico, a un diácono anciano, porque está bajo autoridad, como dijo el centurión, porque yo estoy debajo de autoridad y tengo debajo de mí también unos que están bajo mi autoridad. Eso es lo que Dios nos enseña. Autoridad, está sometidos. Cuando uno está bajo autoridad, uno está sometido bajo la voluntad de Dios. Uno se somete. Cuando uno está sometido, estamos para hacer la voluntad que al Padre le parece. No es el que quiere ni el que corre, sino al Espíritu le parece. Porque ese es el problema, que porque piensan que pueden tener un privilegio y piensan que pueden hacer las cosas humanamente, muchas veces nosotros nos movemos humanamente y hablamos humanamente y actuamos y no estamos guiados por el Espíritu del Señor. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu es el que te va a inspirar cuando estás sometido, sujetado, y entonces Dios te delega. La autoridad es ser delegado para hacer algo de acuerdo a lo que Dios ordena. Entonces, si Dios te da una orden, por medio de Él tienes que hacerlo. Pero hoy en día muchos se han olvidado de hacer esto, y por esa razón hacen lo que ellos quieren. Ese es el problema en este paso 2. No hagas, en primer lugar, no hagas tu propia voluntad como tú quieres. Segundo lugar, si tienes un privilegio, espera y no te ordenes a sí mismo. Tercer lugar, el Señor te dará la señal. Muy bien, gloria al Señor. Y tercer lugar, Dios nos habla también. La autoridad es para estar cubiertos y protegidos por el Señor. Salmo dice: yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Le diré al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas me cubre, y debajo de sus alas estoy seguro. Esa cobertura que tú tienes es para que Dios te proteja. Eso es la autoridad, de estar bajo autoridad. Es para que Dios te proteja.
Cuando el enemigo se opone contra la voluntad de Dios, se opone contra la palabra, el enemigo entonces se levanta contra ti para quererte atacar, quererte vencer y destruir. Lo que quiere el enemigo, déjame decirte, odia la creación de Dios. Te odia a ti, te odia, en primer lugar te odia porque eres un delegado por Dios. Dios te escogió, te ungió y te delegó para hacer las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas, cumplir esa gran comisión. Y ese es el problema. Dios te llamó para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hablar y contar de las obras y maravillas de Dios. Eso es, y cumplir la gran comisión de llevar a cabo, sí, de predicar el evangelio del reino por todas partes, sea en el oriente, en el occidente, del norte, del sur. Eso fue lo que Dios nos ha mandado, cumplir y hacer lo que Dios nos dice, no inventarnos y hablar cosas fuera de la guianza de Dios y de la palabra. Siempre tienes que estar guiado de acuerdo a la palabra y siempre inspirado por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Dios nos dice. Muy bien, entonces, ¿qué es cuando tú estás cubierto y cumples la misión? Cuando tú cumples tu misión de hacer lo que Dios te ordenó y cumplir tal como el Dios te dijo, aunque el enemigo se oponga, se enoje, aunque el enemigo se levante contra ti, no te podrá hacerte frente, porque Dios está contigo, como dijo un día Josué: Señor, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Jesús le responde y dice: yo soy el que estoy con ustedes, estoy contra sus enemigos. Y eso es, cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra, bajo la cobertura del Yahweh, Elohim, oh Jehová, Elohim, como dice uno, sí, Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que te puso para defenderte, guardarte, es el Señor. Así es, habita siempre bajo la cobertura del Señor y estás bajo la sombra del Omnipotente. Él es tu esperanza. Espera en el Señor. Ve la recompensa de tus enemigos. Segundo lugar. Y tercer lugar, ninguna plaga tocará tu morada. Nadie te pondrá las manos para hacerte ningún mal. Gloria al Señor. Eso dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Por eso nosotros nos alegramos y nos regocijamos en el Señor. Aleluya. Cuarto lugar. Dice de esta manera: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quién tiene la autoridad para hablarles a los muertos? ¿No se acuerdan cuando los discípulos andaban en la barca? Sí, estaban en la barca, Jesús dormía tranquilo, seguro, sin temer nada. Y los discípulos, cuando vieron que se formó una tormenta, sacude el mar, el viento, y empiezan a tratar de sacar el agua y luchan, pero es imposible, porque dice que cada momento se embravece más, como la historia de Jonás. Se embravece más y más, y ya no podían ni sostenerse ni poder sacar, hasta que tuvieron que gritar a Jesús: Jesús, Maestro, levántate, despiértate, porque nos estamos hundiendo y nos vamos a morir. Y Jesús les dice: ¿qué pasa? Se queda viendo a su izquierda, a su derecha, al frente, y empieza a ver un día oscuro, empieza a ver las grandes obras. Y les dice: ¿por qué son incrédulos? Porque ustedes no creen. ¿Por qué no creen la autoridad de la palabra que el Señor les ha dicho? Entonces Jesús se levanta y se para al frente del mar y le dice: mar, cálmate, y viento, a silencio. Y cuando Jesús decretó la palabra,
Cuando Él profetizó lo que está decretado, mejor dicho, se calma el mar y el viento se aparta. El viento se aparta y el mar se calma, así es. Y mire, y todos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este que tiene autoridad hasta los vientos y los mares le obedecen? Era el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre llamado Jesucristo, el santo y poderoso Dios de Israel. Aleluya. Eso es. Él es el campeón, Él es el vencedor, le llaman varón de guerra. Él es el suficiente y poderoso, para Él no hay nada imposible. Y Jesús les dice que si Dios nos dio autoridad para hacer esas cosas. Nos dio autoridad en el poder de nuestra boca, que salen como espada de fuego para derribar a nuestros enemigos. Nosotros podemos derribar las fuerzas demoníacas, podemos atar, amar, sujetar, derribarlas, reprenderlas, lanzarlos al abismo. Nos dio autoridad sobre los mares, hablarle al mar, a los vientos y a los monstruos, someterlos, sujetarlos y ordenar que se calmen. Nos dio autoridad sobre los vientos para detener las tormentas y tornados y de ordenarles que se aparte y se aleje. Eso Dios nos dio autoridad, por eso dice, ustedes harán mayores cosas. La autoridad que me fue dada es la autoridad de la palabra, es la autoridad de la convicción de lo que hablo. Yo hablo como dice el Señor. Pablo, mejor dicho, por medio del Señor hablaba a Pablo y decía, sí, Pablo dice, creemos y por lo cual hablamos. Eso es. ¿No se acuerdan de la historia de Moisés cuando empezó a orar y clamar? Dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Viene el ejército de Egipto atrás de nosotros y estamos frente al mar. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? ¿Nos vas a enseñar a nadar? No. Dios les dice, no. El Señor les dice, no. Yo quiero que ustedes hagan esto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe qué hizo Dios? El Señor hizo y le dijo a Moisés, no clames, porque no es hora de clamar. Hay un momento de clamar, hay un momento de orar, hay un momento de pedir, hay un momento de rogar, hay un momento, sí es, pero hay un momento, dice el Señor, de actuar. Dijo el Señor, no me clames solamente, háblale al mar, háblale, porque he puesto la palabra en tu boca. Y entonces vino y habló y dijo Moisés al mar y le dice, mar, divídete. Y el mar se dividió porque el poder de la palabra estaba en su boca. Él vino a dividir, Él vino a apartar, Él vino, Señor, a abrir camino, vino a abrir brecha, porque el Señor ha estado con Él. En primer lugar, hay un tiempo de orar. Segundo lugar, un tiempo de actuar. Tercer lugar, es un tiempo de caminar. Eso es lo que dice el Señor. Muy bien, eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces, si Dios le habla las cosas, Dios también dice que tenemos que hablarle a los muertos. Un día el Señor dice que va a hablar, muchos van a oír la voz de Dios y muchos van a resucitar. Cuando Dios habla, los muertos van a resucitar, los muertos se van a resucitar, los muertos van a levantarse, los muertos, Señor, dice la palabra, los muertos van a ver la gloria del Señor. Cuando oigan los muertos la voz de Dios, resucitarán. Primero resucitarán los que han muerto en Cristo Jesús. Vamos a resucitar. Dios nos juzgará, dice el Señor, cuando resucite. Resucitará tanto que él creyó en Cristo y resucitará el que no creyó en Jesucristo. Hay dos, dice el Señor, porque Él es la vida, Él es la autoridad de la vida. Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida, aunque estén muertos vivirán. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy la vida, dice el Señor. El Señor es la vida, el Señor es la vida, así es. Y cuando alguien oye la voz de Dios,
Y entonces dice, los muertos van a despertar. Es como cuando uno está dormido en su cama, es cuando uno está acostado, alguien le habla, pero si está en su profundo sueño, más alguien le habla, se despierta asustado, impactado, admirado. Así es, más otros que cuando les hablan despiertan calmadamente. Nosotros vamos así a levantarnos calmadamente, vamos a levantarnos sin temor, sin miedo, sin desánimo, sin terror. Mas los que hemos muerto en Cristo Jesús, mas los que murieron sin Cristo, van a levantarse asustados, van a levantarse traumados, van a levantarse impactados, sorprendidos, y van a despertar como que estuvieran en otra dimensión sin saber qué ha pasado. Eso es lo que Dios va a hacer. Muy bien, y el Señor te dice que Dios es la vida. Él, en primer lugar, Él es la vida. Segundo lugar, ¿sabes qué? Aunque estés muerto, vas a vivir. Sí, vas a vivir. Si eres para Dios, para Dios. Y si vives sin Dios, vivirás sin Dios. Y dice la palabra de esta manera. Quinto lugar, dice, y resucitarán los que hicieron el bien. Muy bien, Dios nos llama, que nosotros fuimos resucitados para hacer el bien. Fuimos resucitados. Dios nos va a resucitar porque nosotros somos hijos de Dios. Dios no nos va a dejar. Nosotros vamos a ser arrebatados, sea que Pablo dice, sea que nosotros muramos y nos vayamos, sí, y o sea que Él venga por nosotros. Y muy bien, de una u otra manera, de todos modos, Dios nos va a arrebatar o tenemos que morir antes. Pero lo importante es que tú tienes la vida en Cristo Jesús. Cristo le demostró, como dice Romanos, la muerte no tuvo potestad sobre Jesucristo, porque Jesucristo murió y resucitó, demostrándole a la muerte que Él tenía el poder de la vida y de la muerte. Así que la muerte no pudo dominarlo y someterlo. Jesucristo tiene el poder, tiene la autoridad. Él es autor de vida. Él no viene a destruir, Él viene a resucitar lo que ha muerto, resucita lo que perece, le da aliento de vida a lo que muere. Como muchas veces cuando muere la planta, Él sopla espíritu de vida, sopla el aliento de vida. Dios es el poder de la vida. El poder está en nuestra boca, el poder de la vida está en la palabra, el poder de la vida está en el Espíritu de Dios, el poder de la vida está en el Padre, Jesucristo. Muy bien, esto es lo que Dios te dice. Dios no es un Dios muerto, Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego, Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios paralítico, Dios no es un Dios impedido, Dios no está parado ni clavado. Dios ha resucitado entre los muertos y Él está vivo. Él es el viviente, Él es el viviente, Él es el viviente que ve, el viviente que ve, dice la palabra. Aleluya, así es. Ese Jesucristo es el que tenemos que amar, es el Jesucristo que tenemos que adorar, ese Jesucristo el que tenemos que exaltar, glorificar y darle la gloria que Él merece. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que Él vive y reina por siempre y para siempre. Jesucristo, el Santo y el Eterno y el Dios poderoso. Él es el único que hizo los cielos y la tierra y todo lo que nos hay. Bendito sea tu nombre. Muy bien, déjame decirte, Jesucristo es el autor de la vida. Él es el Rey de Reyes. Envía un espíritu de vida y paz. Digo el Señor, enviaré mi espíritu de vida y paz. Aleluya, así es lo que quiero decirte. Déjame decirte, en primer lugar, Él es la vida. Él tiene la autoridad de la vida y tiene la autoridad de la muerte. Muy bien, Él es autor de vida. Él envía vida. Lo que muere lo resucita. Él sopla vida, es aliento de vida. Él es el que habla palabras de vida. Él es, en primer lugar, eso es lo que Él hace.
sí, aliento de vida, que es la palabra de vida que sale con poder para resucitar lo que muere. Segundo lugar, sí, Él es la vida. La palabra dice que Él es el viviente, Él habita, Él es un Dios viviente, y nosotros debemos habitar entre los vivos. Si Él es un Dios viviente, nosotros vivimos para Él. Como dice la palabra, Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Somos de Él, al fin y al cabo somos de Él. Eso es, vivimos para Él. Viva para el Señor, en segundo lugar. Y tercer lugar, déjame decirte, así es, nunca jamás te apartes del autor de la vida, nunca te alejes, nunca jamás le dé las espaldas al Señor, nunca por nada en la vida. Así que Él siempre, cuando mete su palabra día y noche, Él hará vivir tu alma, porque no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Dice el Señor, el que come de este pan no morirá. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, bendito sea tu nombre. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien, eso es. Y lo último dice el Señor, que los que mueren sin Cristo van a ser juzgados. Dios juzgará a los vivos, Dios va a juzgar a los vivos, va a juzgar según sus obras, va a juzgar todo lo que hicieron en la tierra. Todo te va a pedir cuenta de todo lo que hiciste aquí en la tierra. Él te va a pedir cuentas de la vida, te va a pedir cuentas, sí, de tu familia, de tu matrimonio, va a pedir cuentas de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, va a pedir cuentas de tu trabajo, de tu salario, va a pedir cuentas de tu negocio, va a pedir cuentas, sí, de tu empresa, va a pedir cuentas si hiciste lo justo, lo recto, fuiste cabal, te va a pedir cuentas si obedeciste a las autoridades, te va a pedir cuentas si obedeciste a Dios, si te congregaste, te va a pedir cuentas del cristianismo, te va a juzgar, porque Él es el único juez que juzgará con justicia y con cabalidad. Así que no hay nada que Él se corrompa, no hay nada que nadie lo podrá chantajear para decir y mentir, porque Él tiene archivos, Él tiene archivos celestiales, tiene libros donde está apuntado el bien y el mal, y tiene pantallas para mostrarte lo que tú hiciste en esta tierra. Así es, y eso es lo que va a suceder. Te juzgará, dice el Señor, y juzgará, y entonces le dará, dice, vida, le dará vida a aquel que murió sin Cristo. Lo va a resucitar al que murió sin Cristo. Sí, va a resucitar, pero Dios lo va a juzgar. Lo va a juzgar por malo, por perverso, por corrupto, por ladrón, por mentiroso, por manipulador, por extorsionador, por sinvergüenza, descarado, sí, por hipócrita, por religioso, por mentiroso, por idólatra, brujo, hechicero, por agorero, por adúltero, fornicario, por homosexual, lesbiana, sí, por todos los actos inmorales y toda la maldad que cometiste contra tu casa, tu familia, la iglesia, en todas partes. Él juzgará todo lo que blasfemaste, todo lo que criticaste, todo lo que dijiste, todo lo que condenaste. Él te juzgará porque tú cometiste grandes errores. Cuando Dios te juzgue, te va a juzgar, dice el Señor, y vas a vivir, pero vas a vivir para ser castigado, y serás castigado y serás arrojado al lago de fuego, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Los que no se hallaron escrito su nombre en el libro de la vida, para los que no creyeron, por ser incrédulos, porque prefirieron más su maldad que preferir a Dios. Y entonces cuando Dios los juzgue, sí, vas a tener vida, pero vas a vivir para ser castigado, y vas a ser castigado y torturado en el profundo infierno. El gusano allí estará sobre tu cuerpo, sufrirás el gusano, te carcomerá, pasará de un lado a otro del extremo de tu cuerpo. Así es, y entonces dice la palabra, y el fuego no se apaga, el fuego no se apagará, al contrario, el fuego se aumenta cada vez que el hombre
peca, cada vez que en el mundo se aumenta el pecado, las llamas del fuego se empiezan a aumentarse. Así que vas a arder, vas a caminar en el lago de fuego, vas a gritar, vas a estar gritando cuando una persona se ahoga en un lago, en un río, en un mar. Así vas a tratar de luchar, de salir del tormento, de tu agonía, de tu dolor, de tu tristeza, por tu rebelión, por tu pecado, por tu inmundicia y por todo lo que has hecho. Ahí sufrirás, será el sufrir, será el crujir de dientes, ahí serás atormentado, gritarás, crujirás los dientes, gritarás como nunca has gritado, lamentarás, pero será demasiado tarde, porque no quisiste obedecer a Dios, no quisiste amarlo, no quisiste someterte, no quisiste hacer lo recto, no quisiste aceptar sus leyes y mandamientos, no estabas de acuerdo con la voluntad de Dios, preferías darle libertinaje a tu carne, preferías darle libertinaje a tu vida y preferías darle rienda suelta, hacer lo que se te dio la gana, y por eso así van a terminar aquellos que odian el evangelio, odian a los cristianos, los persiguen, matan, así van a terminar. Pero tal vez no vas a morir así, podrás morir tranquilo y en paz, en carne, pero tu alma será atormentado. Yo quiero dejarte esto en tu corazón y decirte: arrepiéntate, arrepiéntate ahí donde estás en casa, arrepiéntate, joven, señorita, adulto, sí, anciano, arrepiéntate tú. Ustedes que están ahí sentados oyendo, así familia, arrepiéntanse, hombres, gobernantes, así autoridades, ejércitos, militares, policías, bomberos, médicos, arquitectos, sí, y todos aquellos maestros, sí, aquellos que necesitan la gloria del Señor. No importa qué carrera has destacado, no importa qué nivel académico tengas, qué diplomado tengas, a Dios no le importa eso. Lo que importa es que tu alma se ha rescatado del infierno. Ven ahora al Señor Jesús, entrega tu corazón, dile: Señor, yo me quiero arrepentir, quiero confesar mis pecados delante de Jesucristo y delante de ti, para que me perdones, para que Cristo me perdone mis pecados y me lave con su sangre, y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, para que yo pueda ser salvo. Yo quiero ser salvo, yo quiero vivir como un Dios vivo, no quiero estar muerto. Jesucristo te da la vida. Aleluya, vive para el Señor, vive para el Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo. Que la paz de Cristo quede en tu corazón. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Adelante y hasta pronto. Bendiciones.